Seguimos en Bienvenidos a Cancionero Televisión. En los próximos minutos vamos a hablar del día 26 de septiembre. Y ustedes dirán, bueno, el 26 de septiembre, vamos a ver, no es ni la Feria Real de Baena, ni la preferia, no se enciende el alumbrado, no es el salmorejo, es un lunes igual de resaca seguramente, de vuelta al trabajo habitual. Bueno, es el Día de las Lenguas en la Unión Europea. ¿Qué es el Día de las Lenguas? ¿Cómo lo va a celebrar el Enlace Europe Direct de Baena? Y bueno, pues de alguna forma, ¿qué se quiere, qué se pretende desde la Unión Europea con el Día de las Lenguas? Ya nos imaginamos que es, bueno, pues potenciar las diversas lenguas, aunque no todas ellas tengan carácter oficial, de los casi 30 países que componen la Unión Europea. Así que vamos a concretar qué es este Día de las Lenguas y luego pues pondremos, digamos, dos ejemplos prácticos. Nos acompaña Francisco Mata de Europe Direct de Adegua. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Día de las Lenguas es una iniciativa de la Unión Europea, ¿no? Se celebra la iniciativa del Consejo Europeo desde el año 2001. Se decidió este día, bueno, ese día fue tomada la decisión y desde 2001 se celebra el Día Europeo de las Lenguas. Estamos hablando, por tanto, de 15 años, ¿no? Sí, 15 años. ¿Y qué es el Día de las Lenguas, Francisco? Bueno, con el Día Europeo de las Lenguas lo que se pretende es fomentar el aprendizaje de las lenguas, de otras lenguas, y con ello promover, digamos, la diversidad cultural y de lenguas que hay en la Unión Europea. Un poco también el aprendizaje permanente y un poco que esta lengua, el aprendizaje de las lenguas te permite un poco eso, aprender otras culturas, conocer otros países, otro entorno. Cuando hablamos de lenguas, ¿estamos hablando de todas o solamente, digamos, de las oficiales, inglés, francés, español? Y estamos hablando también de las lenguas, pues por ejemplo, en Bélgica, en los cantones, o las lenguas que hay aquí cooficiales en España, como puede ser el euskera, el catalán, el galego. Estamos hablando de lenguas que evidentemente son todas. En la Unión Europea no solo hay 4 o 5 lenguas oficiales, hay muchas más. Cada lengua oficial de cada país es lengua oficial en la Unión Europea. Y esa celebración desde la Unión Europea o desde, digamos, el Ministerio Español correspondiente o la Junta de Andalucía, ¿se le marcan al enlace territorial, a Europe Direct, algunas directrices de lo que tiene que hacer o no? Europe Direct Baena dice, aquí tenemos el Día de las Lenguas, vamos a celebrarlo de esta manera que a nosotros nos parece más correcta. Sí, bueno, quien nos viene siguiendo a lo largo de nuestra trayectoria sabe que nosotros venimos haciendo hincapié, entre otras muchas cosas, en el aprendizaje de las lenguas, porque creemos que es algo muy importante, tanto en el desarrollo de la persona como luego a la hora de comunicarnos y de entablar relaciones con los países de nuestro entorno, con los países de la Unión Europea. Entonces, pues siempre lo que pretendemos, está aquí el día, nosotros decidimos un poco llamar la atención sobre este día, ya que forma parte, como he dicho, de digamos, nuestro objetivo de alguna forma. Entonces queremos llamar la atención sobre este día, pues por eso, aquí estando aquí hoy con vosotros y dándolo a conocer a todo el público, o recordándole a los telespectadores de Cancionero que está esa celebración ahí, que está ese día ahí y, ¿por qué no?, invitarles a que los que ya no lo han hecho, pues invitarlos a que aprendan otro idioma y a aprender las posibilidades y a descubrir las posibilidades que eso les permite a la hora de comunicarse, de viajar o de hacer. Esta actividad del Día de las Lenguas es una especie de continuación de otras iniciativas que lleva a cabo a lo largo del año del ejercicio Europe Direct en Baena, como bueno, pues son intercambios, como son becas, como son incluso conciertos, acuerdos con empresas para que acojan a personas de la zona, fundamentalmente jóvenes, en un país, trabajando incluso, en fin,
que ese intercambio, esa multiculturalidad no pare, ¿no, Francisco? Sí, exactamente. El otro punto, digamos, otro de los puntos fuertes de nuestro trabajo es con los jóvenes, ¿no? Y entonces ya llevamos 2 años, con este segundo año, que estamos promoviendo pequeños proyectos de movilidad. Un poco el aprendizaje de lengua tiene mucho que ver también con la movilidad, porque evidentemente cuando sales fuera tienes que comunicarte, tienes que hablar, y eso, el conocimiento de otra lengua te permite, te facilita el contacto con otras culturas, como he dicho, con otras personas. Y bueno, la experiencia que siempre vienen desarrollando, que siempre vienen contando los distintos jóvenes que han participado, el año pasado fueron 16, si no recuerdo mal, este año son 12, pues la experiencia pues la estiman como muy positiva. Y claro, el hecho de ir fuera, pues establece que tiene que haber una lengua de comunicación. Normalmente, evidentemente, no es el español, y claro, pues ahí tenemos que dar el paso, muy bien hablar en francés o normalmente en inglés, y claro, ese aspecto es sobre el que nosotros queremos recalcar la importancia de su manejo. O sea, yo intentamos que la gente se lance un poco a aprender idiomas para que de esa forma, digamos, abramos los horizontes. En las 3 décadas que lleva España perteneciendo a la Unión Europea, el cambio en materia de idiomas es en fin, radical, ¿no? Quiero decir, de la gente que ahora estudia idiomas, otros idiomas y sabe otros idiomas distintos del castellano, a la que sabía inglés o francés o solo inglés hace eso, 30 años, no tiene nada que ver la comparación, ¿no, Francisco? Ustedes mismos lo notarán en Europa Direct, ¿no? Sí, afortunadamente el número de personas que aprenden otro idioma bueno, se va incrementando con los años. De hecho, la perspectiva nuestra es que, claro, como tú dices, hace 30 años estábamos a la cola, digamos, del nivel, digamos, de inglés. Hablando solo, nos vamos a limitar, por ejemplo, a esa lengua que, digamos, la más internacional. Ese nivel pues va subiendo, pero aún así estamos un poquito todavía tenemos que subir, porque cuando tratas con personas de otros países, en este caso también nosotros acogemos a voluntarios que vienen de otros países, te das cuenta del nivel de inglés que ellos tienen, y a muchos simplemente del instituto, y vienen con un nivel de inglés bastante alto. Yo pienso, seguimos que cada vez menos la distancia, pero por ahora yo creo que es superior al que tenemos nosotros aquí en España. Y eso es algo que tenemos que potenciar, ¿no? Poquito a poco, las cosas de Palacio van despacio. Día de las Lenguas Europeas del Consejo de Europa, 26 de septiembre. Y en Baena habéis escogido por parte de Europa Direct a 2 personas, os han presentado voluntarias, vamos a entrevistarlas en unos minutos. ¿Cómo ha sido esta relación, esta presencia de estas 2 personas y por qué? Bueno, otro año hemos hablado con personas, hemos traído jóvenes que han estado, como ya te he comentado, los proyectos de movilidad que hemos realizado, pero este año un poco hemos querido cambiar. Ya no son jóvenes o no son tan jóvenes, y personas que han decidido ya en un momento ya de su vida, cuando ya han establecido, digamos que han establecido su vida, pues dice, bueno, ahora veo que tengo esta necesidad, tengo esta curiosidad, voy a aprender otro idioma. Y ese es, digamos, el aspecto que este año queremos enfocar, ¿no? Incluso pueden haber sido personas que en los años de sus enseñanzas obligatorias, de sus estudios, no hubiesen tenido contacto con algún idioma, hubiese sido un contacto a lo mejor de una asignatura un año, ¿no? Exactamente. Yo no sé, la verdad que no te puedo decir el contacto que ellos han tenido con otras lenguas en su formación, pero evidentemente
atendiéndonos a lo que pasaba antiguamente, lo que es probable es que lo que aprendieran francés y ahora están aprendiendo inglés. A lo mejor el francés lo tienen un poquito olvidado y ya están aprendiendo, no lo sé, ellos ya que te cuenten esa experiencia, ¿no? esa experiencia. Y una cuestión, a propósito de ustedes, la gente que trabaja en Europe Direct de Adegua, porque ya sabemos que Raquel Moreno, que es la presidenta, es políglota, vamos, que sabe X idiomas elevado a E. Pero ustedes, la gente que trabaja en Europe Direct, manejan más. Sí, y cuando digamos aplica o pides participar en este proyecto, en esta red, si te piden algo de idioma, porque es muy importante. Entonces, básicamente el inglés tienes que manejarlo porque si no, no puedes tener en cuenta que somos más de 500 centros en toda la Unión Europea y tiene que haber un punto de unión para comunicarse. Entonces suele ser, digamos, siempre inglés, francés. 500 centros como el de Europe Direct Baena en los 30 países, casi 30 países. Más de 500. Más de 500. Aquí en España pues, estaremos en torno a los 40 y algo, no 40 y tanto, exactamente no sé el número. En toda España. En España. ¿Y en Andalucía cuántos son aproximadamente? En Andalucía somos 9. 9. No, 10. 10. Entonces hay dos provincias que tienen dos, ¿no? Sí, en Córdoba hay otro centro, Europe Direct, en la Diputación, y en Cádiz también hay 2. Bueno, pues le agradecemos a Francisco Mata que haya estado con nosotros, que nos haya explicado lo que es el Día de las Lenguas y, como él bien decía, si otros años traíamos a jóvenes baenenses que tuvieron una experiencia pues desde Suecia hasta Francia o Reino Unido o Escocia, pues este año pues Europe Direct ha preferido que sea gente de aquí de Baena que bueno, pues no ha tenido esa experiencia, pero sí que está estudiando o manejándose en otro idioma. Francisco, gracias por estar aquí, hablamos ahora con ellos. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros. Ustedes, después de, es decir, una vez que han terminado los estudios, pues en el nivel que sea, han tenido una vida laboral, recuperarían pues esas enseñanzas de otro idioma, recuperarían el hábito de estudiar un idioma, de mejorar un idioma, de perfeccionarlo. Bueno, pues esa es una pregunta que la verdad es que nos podemos hacer todos aquellos que hemos dejado un poquito de lado los estudios por la vida laboral o por otras circunstancias que no tengan nada que ver con la vida laboral. Esa es una pregunta que le podemos hacer perfectamente a nuestros invitados. Vamos a presentarlos en esta conmemoración, este recordatorio, si cabe mejor dicho, del Día de las Lenguas en Europa. Lucía Urquijo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pedro Reyes, buenas tardes. Buenas tardes. Desgraciadamente en ambos hay una característica común y es que no están en el mercado laboral, están en paro, pero vamos a lanzar esa pregunta. Parece claro que en el caso de tanto de Lucía como de Pedro, Lucía, habéis recuperado, no sé si esa pasión o esa pulsión por aquel idioma que dejasteis un poquito aparcado, ¿no, Lucía? Para mí es pasión y la recupero con ganas porque desde que dejé de trabajar en el mundo de la hostelería, además, que es muy necesario el inglés, pues abandoné un poco el inglés, ¿no? Porque no lo practicaba. Entonces lo recupero con muchas ganas para no olvidarlo y porque, bueno, me gusta mucho y abre muchas puertas, ¿no? El saber otro idioma. ¿Y en el caso de Pedro? En el caso de Pedro es porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención el aprendizaje de una nueva lengua y especialmente el inglés cuando empecé a verlo en la etapa de formación profesional. Como tú decías, cuando entré en el mercado laboral lo abandoné totalmente. Ahora que entro en esta situación de tener más tiempo libre a estar desempleado, pues he decidido volver tanto para enriquecer mi currículum como por satisfacción personal, porque hoy día el inglés está presente en todo lo que te rodea. Si tienes un hobby de televisión, de cine,
pues lo necesitas para poder mantenerte un poco al corriente de todo. Vamos a echar una mirada atrás, creo que en inglés se dice flashback, algo así. Flashback. Claro, bueno, hay que aprender, hay que aprender. Una mirada atrás. En el caso de Lucía, no sé si lo han notado ustedes por el acento, yo no, porque de acentos entiendo lo justito, es porque me lo ha dicho ella, lleva viviendo unos años en Baena, pero es sevillana. Por cierto, no sé si votó para aumentar un día la feria de abril. No voté porque estoy empadronada aquí. Llevo empadronada aquí ya 2 años para poder votar en las elecciones, claro. Y lo que nos queda. Bueno, pero yo creo, imagino que sí. Yo hubiera votado que no, Ah, que no. sinceramente. ¿Y eso por qué? Porque ya es bastante con una semana. Es que es la semana, la preferia, es que vamos a estar un mes de feria. Yo hubiera votado que no, sinceramente. Bueno, hecho esta incursión, decía, el contacto con un idioma, en concreto el inglés, creo, se produce cuando Lucía estudia, ¿en qué nivel empieza el contacto con el inglés? El contacto real, porque para mí el contacto real es con 18 años cuando me voy a Estados Unidos a vivir. Me voy 7 meses, casi un año. Yo lo estudio en el colegio desde pequeña. No eran colegios bilingües como los de hoy, pero desde pequeña... ¿Era en EGB también? Sí, yo he hecho EGB, BUP y COU. Sí. ¿Y era inglés? Inglés. Habitualmente solía ser francés. Sí, bueno, en algunos depende del colegio, supongo. En el mío era inglés. Inglés. De hecho, yo el francés no lo toco hasta que no llego a la carrera. Estudié turismo. Antes de hacer turismo, me fui a Estados Unidos a vivir unos meses y ahí es donde tengo el contacto real, porque me di cuenta de que tengo muy buena base gramatical del colegio, pero no tengo ni papa de hablar inglés. Digamos que en esos 7 meses en Estados Unidos, en el estado de California, creo recordar... Sí, en el norte de California estuve. Pues aprendió casi más que en 3 o 4 años de... Aprendí a soltarme, aprendí a perder la vergüenza que tenemos los españoles, que es absurda. ¿Sí? Que tenemos una vergüenza absurda al ridículo, porque yo veo a los americanos, los ingleses, que vienen a España y hablan... Pues como decimos nosotros, ¿no? Pues un guiri hablando como puede, ¿no? Claro. Como le decimos cariñosamente a los extranjeros. Y hablan realmente mal algunos. Y no les da vergüenza, y hacen bien, porque el sentido del ridículo ese me parece absurdo. Creo que hay que soltarse, hay que perder la vergüenza de hablar. Lo que pasa es que entiendo que a veces cuesta, ¿no? Y a más edad cuesta más. Porque cuando eres más joven, te da igual. No tiene ridículo, sentido ridículo. Tiene sentido ridículo de otras cosas, pero de esas no. Yo lo perdí cuando estuve en Estados Unidos y a la vuelta a Estados Unidos, además me busqué un intercambio en la carrera, que fue ya lo que me hizo ya salir hablando del todo. Y además en la carrera contactó, quiero decir, bueno, pues estudió francés además. Estudié francés y alemán. Y alemán. Y alemán, sí. Bien, ¿y eso se para o no se para? ¿Y cómo se retoma ahora, Lucía? Eso se para, hombre, en mi caso se para porque, bueno, yo es que además tuve un proceso personal. Yo estaba estudiando turismo en Sevilla, por unos motivos personales me mudo a vivir a otro sitio y allí no hay alemán, o sea, porque los dos idiomas en Sevilla son inglés y alemán, y en el sitio donde voy no hay alemán, hay francés, con lo cual tengo que cambiar radicalmente del alemán al francés. Entonces paro el alemán. Ya ahí lo dejé, nunca más volví a estudiar alemán. En el caso del francés igual, termino la carrera, paro el francés, porque realmente el que más me gusta es el inglés. Me gusta el aprendizaje de otros idiomas, pero pienso, en mi opinión, que creo que es mejor aprender uno bien del todo, y una vez que aprendes uno bien del todo, tienes más facilidad para aprender otro. Hoy por hoy yo prefiero dedicarme al inglés, que aparte de ser muy válido en casi todo el mundo, porque con el alemán te puedes entender en 2, 3, 4 países, con el francés, con algunos más, pero con el inglés te entiendes en casi todas partes. Entonces prefiero perfeccionar el inglés, que además me gusta mucho, creo que es el idioma más fácil y más simple del mundo, y luego ya me dedicaré a otros. En mi caso se para porque dejo de trabajar y dejo de hablar el inglés, pero... Vamos a ir con Pedro, luego les preguntaremos a los dos cómo retoman ese vicio, esa pasión por el idioma. En el caso de Pedro, ¿el contacto con el inglés se produce ya en la EGB o en el bachillerato? ¿No? En la formación profesional.
Exacto. Es cuando se me produce el cambio desde el francés al inglés. En EGB estudié francés y al pasar a la formación profesional empezamos ya con el inglés. ¿Y en ese momento en formación profesional deja de estudiar francés? Dejo de ver o el sigue francés, por su cuenta, ¿no? Nada, dejo de Lo francés deja radicalmente y empieza con el inglés. Exactamente. Bueno, ¿y empieza con el inglés hasta cuándo? O sea, ¿acaba la formación Sí, profesional? fueron 5 años de formación profesional, fue acabar la formación profesional y corta radicalmente con el idioma, porque ya empiezas a buscar tu... Las habichuelas. Exactamente, por el tema laboral, empiezas a buscar el trabajo y el trabajo que vas encontrando pues no te requiere en ese momento del conocimiento del inglés. Y en esos años de mercado laboral no recupera... En los primeros años no, formación, ya cuando lleva cierto tiempo en ese mercado laboral, que era el de la construcción, y en mi caso estuve trabajando en el departamento de calidad, que cuando hacía una promoción de vivienda las vendía en la zona de Marbella, por ejemplo, los compradores eran principalmente ingleses. británicos. Claro. Entonces, en el departamento de postventa, pues tienes que recibir estas quejas de estos clientes ingleses. Claro. Y tienes que ponerte en contacto con ellos y atenderlos. Entonces, ahí ya empieza otra vez a sentir la necesidad de cubrir ese conocimiento del inglés. Bien, y digamos, tal y como está en la situación actual, hoy día, ¿por qué la recuperan? Es decir, ¿por qué vuelven a estudiar o a tener contacto con el idioma en el caso de Pedro? En mi caso, como te comentaba anteriormente, porque siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado y siempre he sentido que fue algo que dejé muy a media o casi sin empezar y quería tener ese conocimiento, pues que me abría esas ciertas puertas de conocimiento hacia el internet de hoy día, hacia las series que te gustaba ver en la televisión, hacia el cine que te gustaba ver y en el mercado laboral porque, como te comentaba anteriormente, había fases en las que realmente te sentías muy perdido si no tenías ese conocimiento del inglés y sentías que te quedabas rezagado. Además, yo imagino, Pedro, que en ese servicio de postventa, el que llamaba por el cliente que había comprado o lo que fuera un inmueble, imagino que llamaría un poquito cabreado. Entonces, claro, un inglés cabreado es un idioma que no controlas mucho y encima cabreado, vamos, que te puede llamar de mucha jerga, ¿no? Utilizar mucha jerga. Efectivamente. Ahí el recurso más habitual empleado es siempre decir, oiga, por escrito, por favor. Por favor, Entonces, sorry. Entonces, al recibirlo por escrito, ya te da el tiempo y el margen suficiente para tú traducirlo tranquilamente y poder emitir esa contestación o mandar a la persona que tiene que atender esa reclamación. Pedro, ¿y desde cuándo el inglés, cuántos años hace que el inglés forma parte más, digamos, más intensamente de su vida? ¿Y cómo se prepara? ¿Una academia? ¿Por internet? ¿Por su cuenta? ¿Cómo es ese contacto con ese idioma? Pues, como te decía, a raíz de tener más tiempo libre, pues te salta la inquietud de volver a retomar el inglés. Afortunadamente en Baena, con la escuela de idiomas, La M, ¿no? la M, pues te da esa facilidad y realmente es bastante asequible. Entonces, mi primera opción es apuntarme a esa escuela de idiomas, a la cual la verdad que me ha ido bastante bien. El grupo que se formó era bastante bueno para ayudarte a esa comunicación y el profesor también te lo facilitaba mucho y fue lo que me empujó además a intentar presentarme a la B1. Sí, porque luego, digamos, los niveles van por letras, A1, B1, C1... El B2. B2, exactamente. Una escuela municipal de idiomas de Baena, EMI, que yo creo que lleva unos 6 años funcionando aproximadamente. Bueno, y en el caso de Lucía, esa pasión, como nos ha comentado ella, por el idioma inglés, ¿la recupera hace cuántos años y dónde y por qué? Pues la recupero aquí en Baena, precisamente, porque, bueno, pues por profesión de mi marido, vivimos en varios sitios, ¿no? Cuando por fin llegamos a Baena, nos establecemos aquí y yo entonces no he estado trabajando, porque no me he estado moviendo continuamente, no he estado trabajando, además tengo una niña pequeña y digo, bueno, pues como no tengo trabajo aquí y está la cosa difícil porque aquí el tema, bueno, lo que me gustaría a mí trabajar está complicado. En turismo, ¿no? En turismo, concretamente he sido recepcionista de hotel, que es lo que más me gusta. Y entonces está complicado porque aquí en un hotel, bueno, puedo trabajar en la comarca, pero
bueno, en fin, que llega a mis oídos por, bueno, por madres del colegio, ¿no? Y tal, me entero del tema del curso ahí en el instituto y me apunto. Digo, bueno, no sé cómo será el nivel, no pierdo nada, digo, me gusta mucho el inglés y digo, por recuperarlo. Y la verdad es que fue bastante satisfactorio. Este año me he vuelto a apuntar. A la EMI, ¿no? Sí, me he vuelto a apuntar, porque yo en un principio no tengo intención de sacarme ningún título, porque yo, como digo yo siempre, ¿no? La mejor muestra es hablarlo. Si tú llegas a una entrevista y lo hablas, pues es lo mejor. Pero bueno, si me puedo sacar, lo mismo este año me planteo sacarme el C1, voy a intentarlo. Ahí en la EMI, la Escuela Municipal de Idiomas, hay distintos niveles, Sí. el de perfeccionamiento, de iniciación, y luego ya pues van a esas titulaciones. Bueno, creo recordar que la matrícula anual del curso en la EMI son 50 euros. Digo, ¿nunca pensaron en una academia particular o en estos cursos con tutores a través de internet? No sé, ¿fueron un poquito más a lo fijo, entre comillas, o por el precio o por qué? Yo, en mi caso, es que decía, no sé los horarios, no se conocían, o sea, antes de matricularte no conoces los horarios, no sabes si va a ser compatible con tu vida, con tus horarios, porque aunque estamos en paro, tenemos, en mi caso eso, pues mi marido, bueno, sigue trabajando, va y viene de viaje, entonces pues tengo una niña chica y no sabía si iba a ser compatible con mi vida, entonces digo, bueno, como es asequible, en el peor de los casos, si asisto a la mitad de las clases, pues por lo menos ya es algo, ¿no? Es mejor que nada. Y yo por eso me animé a matricularme ahí. A mí las escuelas, o sea, los sitios privados y las academias y tal, no es que no me gusten, me gustan. Si pudiera financiármelo, es muy probable que fuera. Pero creo que el trabajo que se hace en el Ayuntamiento de Baena en este aspecto está bastante bien. Y me gusta. Estoy contenta con el profesorado, con cómo se ha hecho, el grupo, como decía Pedro, por lo menos, vamos, estábamos en distintos grupos, pero en mi grupo era también, había bastante gente yo era de las más jóvenes, había otras chicas más jóvenes que yo, pero... Imagino, Pedro, que los argumentos por los que ha decidido la opción EMI y no otras sean similares a los de Lucía. Sí, imagino, ¿no? prácticamente los mismos. Además tuve una experiencia que inicialmente me inscribí en la Escuela Municipal de Idiomas y tuve que interrumpirla, afortunadamente por motivo de trabajo. O sea, me salió un trabajo, lo tuve que dejar, el trabajo fue que tuve que emigrar a Chile, estuve 17 meses y a mi regreso pues volví a retomarlo donde lo dejé, se puede decir. Bueno, allí en Chile, como en toda No me Sudamérica, lo dejaría también un poquito. Sí, allí no me hizo falta volver. Lo que pasa es que a veces, evidentemente, los países de Sudamérica pues hablan nuestro idioma, porque, en fin, desde el siglo XV así lo hacen, pero a veces en determinados países o en determinadas zonas de determinados países, Pedro, y yo creo que Chile es uno de ellos, es un castellano un poquito... Al principio, cuando llega, puedes decir que es casi otro idioma, porque tú hablas y no te entienden, y ellos te hablan y no lo entienden. Exactamente. Por la rapidez, por el tipo de trabajo de expresiones que utilizan, por las palabras que ellos denominan ciertas cosas de distinta manera. En fin, que al principio, hasta que vas asimilando todos esos conceptos, pareces casi extranjero, bueno, extranjero eres, pero que no te comunicas fluidamente con ellos. Ha mencionado Lucía en varias... Bueno, ha mencionado también a su esposo, que por culpa, entre comillas, de su esposo ha vuelto... Por culpa no, gracias a él estamos aquí. Por eso digo, algo bueno teníamos los hombres. Por ¿no? culpa Algo no, bueno. gracias a él siempre. Culpa, entre comillas, gracias a él. Y ha mencionado también a su pequeña. Yo imagino que dada la experiencia de Lucía, vamos, tendría claro desde que nació su pequeña que, vamos, antes que mamá, papá y Westinghouse tenía que aprender idiomas, ¿no? Lo tengo clarísimo, cristalino, vamos. De hecho, si mi economía me lo permite, bueno, a mi hija está en Valverde y Perales, está en el colegio, lo metí ahí por diferentes motivos, que bueno, no creo que, no voy a enrollarme ahora, que no creo que a la gente le interesa, entre ellos porque me dijeron que era bilingüe, ¿vale? Fundamental, si viene al caso. Tengo clarísimo que si mi economía me lo permite, mi hija viajará al extranjero para aprender inglés, porque creo que es lo mejor. No solo para aprender el idioma, porque aprendes otra cultura, te abre la mente. El aprender otro idioma, ya sea inglés o sea el que tú prefieras, no solo te dice, bueno, es que con esto puedo hablar con todo el mundo y tal, no solo eso, sino que es que te abre la mente. Aprendes otras culturas
aprendes a respetar a las personas de otra manera, a darte cuenta de que es que lo único no es España, la feria, los tambores, la Semana Santa. Hay otros mundos. Es que hay otras culturas, hay otras cosas que creo que debemos conocer y respetar. Obviamente no podemos conocerlo todo, pero si tienes la posibilidad de irte al extranjero, aprender otra cultura y de paso traerte otro idioma a casa con el que mejorar tu currículum y creo que es importante. Mi hija, si puedo, ya digo, económicamente, lo va a hacer. Es decir, Lucía, ¿usted piensa que tiene claro que un año o un curso, en ese caso su hija o de cualquier joven, en otro país es quizá mucho más fructífero que un año de máster? Muchísimo más. O sea, 3 años de academia, pagándote una academia privada, no sé lo que costarán, pero es mucho más fructífero, como dices, mandarla. Yo estuve 7 meses, cada persona es distinta, hay gente que necesita 1 año, gente que necesita 3 meses, depende de dónde vayas. Yo estuve en California y había muchos hispanohablantes, o sea, había muchos hispanos, muchísimos mexicanos concretamente, entonces claro, y además yo fui a casa de familiares, con lo cual el aprender inglés me resultó no a mí más complicado, sino que es que estaba todo el día rodeada de españoles, de español. Pero aún así es como el que va a Londres, ¿no? Ya sabemos que en Londres es muy difícil aprender español porque está lleno de españoles. O sea, es muy difícil aprender inglés, perdón, porque está lleno de españoles. Pero bueno, que es mucho más fructífero aún así porque te tienes que buscar la vida cotidiana, o sea, el día a día, desde pedirte un café o tomarte lo que sea, hasta, no sé, sacar dinero en un cajero. Yo no sabía lo que era un ATM hasta que llegué allí. Un ATM es un cajero automático. Yo veía, escuchaba a la gente un ATM. Y yo decía, ¿esto qué es? O sea, cosas del día a día. Y aprendes muchísimo, aunque vayas 4 meses, aunque vayas 3 meses, aunque vayas un verano, se aprende el doble que yendo a una academia. Que digo, que no se enfaden conmigo las personas que tienen academias, los que trabajan en academias, que es muy efectivo también, según la metodología que tenga cada uno. Pero creo que lo mejor es irse al extranjero. Pedro, yo no sé si alguna vez se ha hecho la pregunta o la reflexión siguiente, que le hubiese gustado, en vez de nacer en ese sistema escolar de la EGB, en el que se daba fundamentalmente francés, es decir, si ahora le hubiese gustado nacer en el actual sistema educativo, donde ya hay muchos centros en Andalucía y en España que son bilingües. Por supuesto, vamos, eso está clarísimo. Es importantísimo de que tú empieces a desarrollar el lenguaje verbal y a captar las expresiones de otra persona en inglés, que no limitarte a aprender una gramática muy superficial y que al final pues la vas a olvidar muy fácilmente. Y nos ponemos en la hipótesis de que ahora tuviesen ustedes, por ejemplo, 18 años, ¿no? Desde luego, ¿se acogerían a alguno de los proyectos, algunas de las iniciativas de Europa Direct, de ese voluntariado o de ese intercambio? ¿Se acogerían? Veo que no lo dudan. Con los ojos cerrados, vamos, con los ojos cerrados. Tanto en intercambio como en la participación, por ejemplo, del grupo que hemos tenido este año de personas en la que intervenían los estudiantes de intercambio de Alemania, Francia, Serbia, en la que el lenguaje común debería ser el inglés, pero cada uno intentaba aportar cosas propias de su cultura y de su país. Sin embargo, por lo que nos comenta a veces Raquel o Francisco, es verdad que hay muchos jóvenes que obligados han tenido que ir a Portugal, a Francia, a Londres a trabajar, ¿no? Pero a pesar de que hay estos programas, hay jóvenes, y sobre todo sus familias, claro, que son un poco reticentes a que se vayan unos meses fuera. O sea, ustedes irían de cabeza al pozo, entre comillas, sin que sea pozo, y sin embargo hay jóvenes que tienen algo de recelo. Yo lo entiendo en cierto modo. Y lo entiendo, pero eso es en parte culpa nuestra. Me voy a incluir, aunque mi hija es pequeña, en parte es culpa de los padres. Porque le damos tantas comodidades a los hijos que cuando queremos que salgan de casa para aprender o que salgan para coger experiencia, ya sea laboral, personal, no quieren, porque dicen, lo bien que estoy yo en mi casa, que me lo hacen todo y ahora me tengo que buscar la vida, tengo que trabajar, Yo en mis tiempos,
yo no estoy en la generación ni de ahora, ni la... Bueno, yo nací en el 73 y yo estoy en una generación un poco intermedia, ¿no? De los niños que no se quieren ir y de los que se fueron muy pronto, ¿no? Los que fueron a trabajar, estoy en medio. Yo me fui porque quería irme porque tenía familia, entonces, bueno, iba un poco más protegida, ¿no? También entiendo que eso, que cuando te vas sin saber dónde vas, pues da un poco de miedito. Claro. Pero yo hoy por hoy me iría con los ojos cerrados. Pero además no me iría solo a un país de habla inglesa. Me iría a un país de habla alemana, o sea, me iría a Alemania probablemente, me iría a Francia. O sea, cada verano, si pudiera, me iría a un país. Pedro, en su entorno de amistades, de familia, no sé, de compañeros, incluso compañeros de estudio de aquella EGB, de la formación profesional o maestría, como también se le llamaba, ¿en su entorno qué dicen? ¿Que haya recuperado, que se haya convertido otra vez en estudiante a distinto nivel? No, la verdad que compañeros de estudio, como tú me decías, con los que compartí esos años, la verdad que le agrada que entren en el tema este del inglés, aunque ellos siempre, digo, bueno, ¿tú por qué no haces? Digo, a mí me da no sé qué, que el tema de tener que hablar, se ve que ese miedo al ridículo que siempre hemos tenido al hablar una lengua extranjera y que se acentúa mucho más cuanto mayor edad tienes, porque si no lo has hecho de pequeño te cuesta mucho más hacerlo de mayor, porque además te cuesta más también captar esos conocimientos y expresarlos. La verdad que te anima y la verdad que se les queda como esa cosilla de que también le hubiese gustado hacerlo. Lo que pasa es que no encuentran ese empujón, esa decisión para hacerlo. O en su trabajo no encuentran esa motivación tampoco porque no lo necesiten, pero la verdad es que al final te animan, pero ahí se queda. Y estamos hablando en este caso que nos acompañan de dos andaluces, en fin, el andaluz es como mucho más abierto, está como más expuesto en su carácter que gente de Madrid para arriba, ¿no? del norte. Bueno, pues hemos hablado de gente que ha recuperado su amor por los idiomas, por pasión o por necesidad o por ambas cosas a la vez, y estos son dos ejemplos, dos muestras, tanto Pedro como Lucía, de lo que, en fin, Europe Direct está impulsando, este centro en Baena, este enlace en Baena, pero esos más de 500 que nos decía Francisco ahí en toda la Unión, están impulsando en este 26 de septiembre, Día de las Lenguas. Pedro, au revoir. Todavía se acuerda uno de algo, que parece que... Y Lucía, merci. Adecuado. Siempre el conocimiento siempre queda, aunque no se practique mucho. Muchas gracias a vosotros. Venga, gracias. Bueno, pues Día de las Lenguas, como decíamos en Baena, una iniciativa de Europe Direct.